Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Portillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, y hoy voy a enseñarles a resolver un problema de diseño factorial. ¿Ok? La tabla nos da 4 columnas de datos, que es combinación de los tratamientos, réplica 1, réplica 2 y el total. Bien, primeramente para comenzar a realizar este tipo de problemas necesitamos escribir todos estos datos, o bueno, toda esta columna de combinación de tratamientos en otro tipo de notación. Y vamos a ver cómo. Primero, vemos que el problema, si vemos, tenemos cuatro factores. Tenemos A, B, C y D. Aquí justo encima del total tenemos 4 factores. Entonces vemos que el problema, como es de 4 factores, para ir haciendo este tipo de notación, vemos, ok, la fórmula pues será de 16 tratamientos, ¿no? De esos 16 tratamientos, porque es 2 a la 4, 16, vemos que son 16 tratamientos, tenemos que dividirlos entre 2 y vamos a ponerlos en ese tipo de notación. Los primeros 8 serán negativos y los siguientes 8 positivos. Entonces, en la columna D, se empieza de derecha a izquierda, vamos 8 menos unos y luego 8 unos positivo. Y luego se divide otra vez entre 2 y la notación queda así. En la columna C, cada 2 cambiará de notación. Los primeros 2 son negativos, perdón, cada 4, perdón. Los primeros 4 son negativos, los siguientes 4 positivos, los siguientes 4 negativos y los siguientes positivos. Lo mismo para la columna B, se vuelve a dividir entre 2 y ahora sí ya es 2. Y tenemos que son 2 negativos y luego 2 positivos. 2 negativos, 2 positivos. Y lo mismo para la columna A, que es la de más hasta la izquierda. Vemos que cambia uno sí y uno no. Uno sí y uno no, es intermitente, ¿no? Y si podemos notar aquí, por ejemplo, en la fila 1, vemos que A, B, C y D todos tienen un valor negativo y se coloca el 1. Bueno, aquí está colocado el 1, ¿no? Entonces, esta es una forma de notación. Tendrá positivos los valores que se encuentren en la combinación de tratamientos. Por ejemplo, A, el único valor positivo que tiene es el de la columna A. Y lo mismo para B. El único valor positivo que tiene es el de la columna B. ¿Ok? Ahora, esto es todo para la combinación, para la notación en A, B, C y D. Pero existen otro tipo de interacciones. A con B, A con C, B con C, A, B y C, A, D. Entonces, este tipo de notaciones se hacen con multiplicación. Por ejemplo, A y B, tenemos que multiplicar la notación del A y B, que es menos 1 por menos 1, pues da 1. Lo mismo para A y C. A y C en la misma nos da menos 1 por menos 1 y nos da 1. Lo mismo para B y C. Menos 1 por menos 1. Si se fijan, aquí van a ser todos positivos, ¿no? Bueno, solo los primeros 3. En donde si serán todos positivos será en la última fila A, B, C, E y D. A, B, C, D. Vamos a tener todos positivos porque se encuentran todas las letras, ¿no? Se encuentra la A, la B, la C y la D. Entonces todos son positivos, por lo tanto todas las interacciones serán positivas. ¿Ok? Son valores altos y bajos. El positivo significa un valor alto y el negativo un valor bajo. Significa que tenemos 16 tratamientos y 15 efectos, ¿ok? Porque el primero pues no se considera como un tratamiento porque es un número nada más. Ahora tenemos que construir nuestra tabla ANOVA. Vemos la suma de cuadrados y nos piden analizar todo esto, ¿no? Tenemos que realizar un estudio para ver si son o no significativos estos factores, que son 4 factores, como ya lo dije. Ok, la suma de cuadrados se realiza de este modo. Primeramente, para cada suma de cuadrados será diferente. Tendremos que sumar los 8 valores positivos en la columna de las A y restarlos de los 8 valores negativos. Por ejemplo, vemos que en la columna A los valores positivos son los que en la columna de combinación de tratamientos vemos la A, AB, AC, ABC, AD, ABD, ACD, ABC y D, ¿no? Uno sí y uno no. En cada columna habrá 8 positivos y 8 negativos. Entonces vemos que será la suma de los 8 valores positivos con la resta de los 8 valores negativos. Es una diferencia. Eso se eleva al cuadrado y se divide entre el número de réplicas que multiplican a 2 elevado a la k factores. ¿Ok? Primeramente arriba.
tenemos que utilizar los valores de la columna de total. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer valor es la A. Bueno, pues tomamos el 58.9 más AB. Tomamos el 53.1 más AC. Tomamos el 50.7. Ok, de este modo. Ahora bien, en el denominador vamos a encontrar que n es el número de réplicas, que tenemos dos réplicas, que son dos columnas de réplica 1 y réplica 2, por 2 elevado a la k factores, tenemos 4 factores, entonces 2 elevado a la 4 da 16, por 2, 32, ¿no? Y ese es el que vamos a usar en el denominador para todas las sumas de cuadrados. Ok, lo mismo para la suma de cuadrados b, todos los valores positivos, entonces vamos a ir a donde comiencen los valores positivos, que es por ejemplo en la b, AB, BC, ABC, ¿no? Y es lo que nos muestra aquí la, por así llamarse, ecuación de la suma de cuadrados de B. Siempre que tengamos 4 factores, pues estas operaciones van a ser las mismas, ¿no? Pero si no las conocemos, pues tenemos que sacarlas a partir de la notación de unos y menos unos. Ok, entonces se realizan las sumas de cuadrados y vemos que pues nos arrojan distintos valores, ¿no? Vamos a la suma de cuadrados, vamos a probar una suma de cuadrados de interacción para que nos quede más claro. Ya todos los demás pues se pueden analizar poco a poco, ¿no? Pero para que no nos lleve tanto tiempo nos vamos a una de interacción. Ok, la suma de cuadrados de AB. Venimos a la primera columna a la derecha que está escrita con lápiz y vemos que tenemos que tomar primero todos los 8 valores positivos y restarlos de los 8 valores negativos, ¿no? Entonces el primer valor positivo pues lo encontramos lo encontramos en el 1, ¿no? En la combinación de tratamientos 1, tomamos el primer valor. Luego el siguiente valor positivo lo encontramos hasta AB. Vemos aquí la fila AB, que es la fila número 4. Y luego en la fila C tenemos aquí la fila número 5, que es 1. ¿Ok? Bueno, es así con todos. Y ahora vamos con el negativo, por ejemplo. Aquí en negativo vemos que el primer negativo que encontramos es el de la fila A o fila número 2, el valor es 59.9, ¿no? Todos esos valores se van a verse acomodados para que podamos hacer la diferencia, ¿no? Esto puede ser muy tedioso, pero yo por ejemplo aquí lo tengo en un Excel. Entonces lo único que hice fue aquí por ejemplo sumar las 8 columnas que pertenecen a los valores positivos. Los selecciono de uno por uno para que el color fuera distinto, ¿no? Para que pudiera ser aquí un poco más didáctico. Luego hice aquí abajo pues ahora la suma de todos los valores negativos y pues hice la diferencia elevado al cuadrado, ¿no? Aquí está la fórmula, por si la quieren copiar. Bueno, yo la hice así, hay formas más eficientes de hacerlo, pero esto es una manera más sencilla, ¿no? Y lo mismo para todos los factores. Ok, bien, entonces bueno, todo esto es más de lo mismo, ¿no? Sumas de cuadrados ahora de 3 interacciones, ¿no? A, C y D. Y es exactamente lo mismo. Se seleccionan los 8 valores positivos y se restan de los valores negativos. Ahora, la suma de cuadrados del total está en la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado sobre n por 2 a la k. ¿Ok? Esto se consigue así, ¿no? Primero tenemos que elevar al cuadrado individualmente. El primero significa que tenemos que elevar al cuadrado individualmente. Vemos aquí que tenemos las réplicas, ¿no? El 30.3 se eleva al cuadrado, el 28.5 al cuadrado, el 24.5 al cuadrado, y todos se van sumando, así, ¿no? Aquí está representado con 3 puntitos, pero significa que vamos así hasta el final, y se resta entre la sumatoria de todos los valores. Entonces podemos irnos aquí al total, y la sumatoria de esta columna, si vemos aquí, es 865. Vamos aquí abajo y es el mismo 865, ¿ok? Se eleva al cuadrado sobre 32, que es el mismo 32 que tenemos en el denominador para las sumas de cuadrados de los demás. Y al realizar esa operación nos da 217.50, menos 58. Ahora la suma de cuadrados del error se encuentra sacando la suma de cuadrados del total, que es el valor que tenemos aquí arriba, menos las sumas de cuadrado anteriores, ¿no? Son todas las sumas de cuadrados, la de ABCD, BCD, ACD, CD y ABD. Espero que se me esté entendiendo, ¿no? La suma de cuadrados la podemos repasar lentamente después en otro ejercicio.
Bien, ahora con la suma de cuadrados podemos comenzar a construir nuestra tabla nova. Vemos que la segunda columna corresponde a la suma de cuadrados, están todos ordenados, la suma de cuadrados aquí, ¿no? Y los grados de libertad serán siempre 1 para todos los factores. ¿Ok? Para todos los factores y sus interacciones será siempre 1. A excepción del error, que tiene su propia fórmula. El error nos da 16. ¿Ok? Ahora, en el total, pues obviamente es la sumatoria de 16 más todos estos 15, pues nos da 31, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la media de cuadrados, ¿ok? La media de cuadrados se consigue dividiendo, como en todas las tablas ANOVA, pues la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Vemos que aquí se va a mantener siempre, en las interacciones se van a mantener siempre, y también en los factores individuales, se van a mantener siempre el mismo valor porque todos están dividiéndose entre 1. A excepción del cuadrado medio del error, que como está dividido entre 16, pues vemos que es 39.36. Muy bien. Ahora, para encontrar aquí lo interesante de nuestro estudio, para ver si nuestros factores y sus interacciones son significativos, tenemos que encontrar el valor Fisher. Y el valor Fisher se obtiene de dividir la media de cuadrados entre la media de cuadrados del error de cada interacción y cada factor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos 11.52 entre 2.46 nos da 4.68. Lo mismo para el siguiente valor, 12.005 entre 2.46 nos da 4.88. Bien, lo mismo se realiza para todos, no hace falta nombrarlas todas. Y vemos que para hacer nuestra prueba de hipótesis, bueno, tenemos que plantearnos, ¿son o no son estos valores significativos? Bueno, nuestra hipótesis nula dice que no son significativos y nuestra hipótesis alternativa nos dice que claramente son significativos. Tenemos que encontrar el valor crítico de tabla, que eso se obtiene en las tablas de distribución Fisher, ¿no? Con los grados de libertad como el numerador y el error como el denominador. Pues como es una constante para todos, pues será el valor crítico de tabla 4.494. Y aquellos valores Fisher que se encuentren por encima del valor crítico de tabla serán los que son significativos. Por ejemplo, aquí nuestro estadístico de prueba nos dice que el factor A, o nuestra fuente de variabilidad A, es 4.68, que claramente es mayor que 4.494. Por lo tanto, se considera una fuente de variabilidad significativa. Lo mismo para el factor B, 4.88, es mayor. Entonces yo aquí les puse un asterisco a todos los que son mayores y que por lo tanto son significativos. C, AD, ABD, AC y D. ¿Ok? Ahora, para encontrar la seguridad que tenemos en nuestra tabla ANOVA, tenemos que venir primero a realizar la R cuadrada. La R cuadrada se encuentra con 1 menos la suma de cuadrados del error entre la suma de cuadrados del total, igual a 1 menos 39.36 sobre 217.509, ¿no? Al realizar la operación nos da 81.9%. Bueno, se tiene que multiplicar por 100, ¿no? Pero se entiende que da 81.9%. Ahora, la R cuadrada ajustada es lo que nos dirá completamente si es o no es un buen estudio ANOVA el que tenemos. Vemos que es la suma de cuadrados del total sobre n-1 menos el cuadrado medio del error sobre la suma de cuadrados del total sobre n-1. Realizando las operaciones nos da 64.94%. Entonces nuestro estudio ANOVA podría ser mejor, ¿no? Ese 64% podría ser mejor. Pero pues también tenemos otra forma de entender cuáles son valores significativos, y esto es mediante el efecto. ¿Ok? El efecto se encuentra con el contraste sobre n por 2 a la k menos 1. ¿Ok? El contraste es simplemente el numerador que tenemos en la suma de cuadrados. Vemos, por ejemplo, el contraste de A sería el numerador de la suma de cuadrados de A, que es 422.9 menos 442.1, ¿no? Entonces vemos que ese es el contraste y venimos aquí abajo, efecto A, 422.9 y 442.1, ¿verdad? Entre, aquí es 16, porque es n por 2 a la k menos 1, ¿no? En el anterior era 2 a la k y por eso nos daba 32, pero este es 16 y el denominador va a ser igual para todos los efectos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en efecto A como resultado menos 1.2,
pero a la hora de graficar se graficará con valor absoluto, ¿no? Con 1.2. Efecto B, 422.7 menos 442.3 sobre 16 igual a 1.225, que es de ese modo se va a graficar. Ok, es lo mismo para todos los valores. Vamos a uno, pues no más difícil, ¿no? Pero vamos a una interacción, por ejemplo, la interacción de A, B, C y D. Vemos aquí 438.9 menos 426.9 sobre 16 igual a 0.7. Vemos aquí el efecto de A, B, C y D con su contraste. Podemos venir aquí a la suma de cuadrados y vemos que el contraste es en efecto, ¿no? 438.1 menos 426.9. ¿Ok? Ahora, con estos contrastes todavía no podemos hacer nada. Todavía no se pueden graficar. Si hace rato lo dije, fue un error. Lo que queremos graficar es un Pareto con efecto estandarizado. ¿Ok? Eso se obtiene con el efecto, el valor de efecto que ya obtuvimos aquí arriba, sobre la raíz del cuadrado medio del error, que divide a n por 2 a la k menos 2 factorial. ¿Ok? Que eso equivale a 2 a la k, pues es menos 2 factorial, es 2 por 2, 4, por n, que es el número de réplicas, pues nos va a dar 8, ¿verdad? Y el cuadrado medio del error, vemos aquí arriba en nuestra tabla nova, que es 2.46, ¿no? Aquí está, cuadrado medio del error. Entonces, con eso podemos realizar, aquí por ejemplo solamente la primera operación está desglosada, y vemos que el efecto de A, aquí es menos 1.2, se coloca el efecto, y se divide entre 2.46 sobre 2.4, y eso raíz, ¿no? Que es 5.545, perdón, y eso va a ser el denominador para todos, ¿no? Entonces, pues vemos que aquí está sencillo, nos da menos 2.164. Lo mismo para el efecto estándar de B, que, pues como vemos, el denominador es el mismo, el numerador es el efecto, el resultado del efecto de B. ¿Ok? Ok, ahora sí, con estos valores podemos graficar un Pareto de efectos estandarizados. Esto se logra de una manera relativamente sencilla, es nada más colocar de mayor a menor hacia arriba, ¿no? Aquí nuestro Pareto se encuentra de lado, pero vemos que el primer valor, pues C, es el más grande, que está a punto, bueno, está sobrepasando el número 4, ¿no? Vemos aquí en el eje de las X, vemos que llega hasta el 4 y la C todavía se sale, ¿ok? Y esto nos permite obtener cuáles valores son o no son significativos. Esto se encuentra con la tabla de distribución T-Student, que es con los grados de libertad del error 16, con un intervalo de confianza de 0.05, 0.05 sobre 2, ¿no? Que alfa va a ser 0.05, nos da 0.025, ¿no? En nuestra tabla T-Student vemos que este valor es 2.120. Y por lo mismo, todos los valores que se encuentren por encima de 2.120 serán significativos. Vemos que aquí ya pasan 2.120, pues desde BC en adelante, ¿no? Desde el factor BC en adelante, que es 2.141.4. Ok, bueno, esto es todo lo que compete a este ejercicio a mano, pero voy a enseñarles cómo se resuelve en Minitab, que es un poco más sencillo, ¿no? Todo este montón de operaciones en Minitab se resuelven más sencillo. Venimos a Minitab, damos estadísticas, DOE, factorial, crear diseño factorial. Aquí, número de factores, tenemos 4. Vamos a diseño. Y número de réplicas, pues tenemos 2, ¿verdad? Y damos factorial completo. Damos a aceptar. Aquí en opciones, quitamos la opción de corridas aleatorias. Damos a aceptar y damos a aceptar. ¿Ok? Si notan, tenemos aquí 32 corridas, pero están colocadas en la notación de altos y bajos, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 1. Y si se fijan, es exactamente igual a la notación que tenemos aquí escrita a mano, ¿verdad? Pero aquí ya no se tienen que realizar todas estas operaciones, pues no se tienen que realizar esas pequeñas multiplicaciones, porque Minitab nos los da colocado de esta forma. Bien, entonces vamos a colocar aquí una columna al lado. Bueno, aquí aparecen 32 corridas porque son 2 réplicas, ¿no? Son 16 corridas por 2 da 32. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, réplica. Muy bien, yo aquí en el Excel que tengo hace rato, pues tengo aquí las réplicas,
que están ya escritas, entonces las puedo copiar. Venimos aquí, control C, control V, tenemos aquí las primeras 16 réplicas. Otra vez, ok, aquí, control C y control V, y tenemos las 32 réplicas. Muy bien, vemos que estén en orden, ¿no? Porque si hubiéramos dado corridas aleatorias se encontrarían desordenadas. Vamos a estadísticas, vamos a DOE, factorial, analizar diseño factorial y damos como respuesta la réplica. Ay, no sé, no ingresé la columna de réplica. Aceptar. Listo. Vemos aquí que es similar, o bueno, es exactamente igual, tal vez por decimales, nuestra análisis de la varianza, que es nuestra tabla nova. Vemos que aquí, por ejemplo, en el total, 217.509, ¿no? Entonces vamos aquí a nuestra tabla nova y 217.508, aquí está redondeado, ¿no? Nuestra tabla nova es exactamente igual que la que hicimos a mano, pero pues en Minitab ya viene todo esto y también incluye, vemos del diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Ok, entonces podemos ver aquí cuáles son significativos. Vemos que este no llega a tocar aquí. Cuando lo diseñé a mano, pues es a mano alzada, entonces no está completamente exacto, pero llega a pasar, ¿no? Aquí está. A partir del factor, o bueno, de la interacción BC, todos son significativos, porque atraviesan el 2.120, que vemos que es el valor que se encuentra en la tabla test-student para grados de libertad de 16 y con un alfa de 0.05. Ok, entonces eso es todo. Muchas gracias por ver.